El maestro Sergio Bello Vázquez es presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de la Delegación Tlaxcala. Él coordina las Olimpiadas de Matemáticas en su estado y lleva varios años capacitando a sus maestros de esa entidad federativa. Ha recorrido parte del país dando talleres en el nivel básico. Dejamos pues la sala y los micrófonos al licenciado Sergio Bello Vázquez. Bien, ahí estábamos comentando que el primer principio pedagógico es poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Esto implica que habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. Otro de los, por decirlo, puntos es que el aprendizaje tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo que les permita participar como ciudadanos activos. Y comentaba que esta parte es muy interesante porque es el enfoque de este modelo educativo que es el sentido humanista. Por eso el primer principio es poner al alumno al centro y también a su aprendizaje, que ellos sean los protagonistas. Al hacer esto se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que se debe impulsar en la escuela. Entonces, pues se pretende que con esta cercanía, con esta enseñanza casi uno a uno con los alumnos, pues se logre un aprendizaje significativo de los alumnos. ¿Bien? El siguiente principio pedagógico es tener en cuenta los saberes previos del alumno. Definitivamente sabemos que los alumnos, para bien o para mal, no llegan como hojitas en blanco, ¿no? Ya vienen. Y sobre todo en la parte de matemáticas, pues los papás son muy insistentes que desde pequeñitos les enseñan a decir que tienen un año con el dedito, que cuántos hermanitos tienen, en fin, ya les empiezan ahí a generar algunas situaciones matemáticas. Entonces el alumno, para bien o para mal, pues ya trae algunos conceptos matemáticos y bueno, después las maestras de preescolar tienen que ir aplanando ese caminito que ya les pusieron y pues de ahí en adelante se continúa todo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Conectar esos aprendizajes, los aprendizajes previos con los aprendizajes nuevos. Es parte de la teoría también de Piaget. El docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Es decir, que el alumno siga siendo ese protagonista, que él proponga, que él genere situaciones incluso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente... aquí ya no me está respondiendo la computadora. Vamos a ver el siguiente principio pedagógico. A ver, permítanme. Aquí está. El tercer principio pedagógico es ofrecer un acompañamiento al aprendizaje. Eso es lo que deseamos. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes, también de directores, profesores, bibliotecarios, padres o tutores, es decir, de toda una comunidad comprometida con la educación, desde luego en el centro educativo y más allá de la escuela, más allá de sus cuatro paredes. Antes de remover el acompañamiento, es decir, no los vamos a soltar a la primera, el profesor debe asegurar la solidez de sus aprendizajes. Quizá muchos podríamos decir, con un grupo de 40 alumnos, hoy escuchamos a nuestro secretario de Educación hoy en día que dice que el promedio es de 20, 25 alumnos, pues no sucede así, lo sabemos. Tenemos grupos más allá de 40, 45 alumnos, si no es un poco más, pero bueno, tenemos que buscar la manera de cómo garantizar. El maestro definitivamente tiene que buscar nuevas formas de enseñanza, desarrollar más que nada nuevas habilidades o potenciar las habilidades que ya tiene para que pueda lograr ese acompañamiento con sus alumnos. Vamos a ver, aquí ustedes pueden ver cómo la computadora también me está haciendo algunas cosas que no deben de ser. Vamos a ver el siguiente. No sé, maestra Mónica, cómo se vea por allá.
Todo, o sea, vamos bien, el audio se oye perfecto y sí vamos viendo bien su presentación. Ahorita vamos con el cuarto, conocer los intereses. Ujú. De los estudiantes. Esta parte definitivamente viene a dar en el punto de la parte humanista. Muchas veces los alumnos se sienten abandonados. Yo les he llamado que tenemos alumnos invisibles. ¿Por qué razón? Porque generalmente al alumno lo conocemos porque o es muy bueno o es muy latoso. Pero los que quedan en medio, a veces algunos maestros, desde luego no es la generalidad, y mucho menos dudo que sean los que están participando en estas charlas, estén aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque desgraciadamente quienes están en esa parte, pues son los maestros que no sé si no nacieron para maestros, no les gusta lo que hacen, pero sí dejan abandonado. Les pongo una analogía, bueno, una analogía a manera de anécdota, ¿no? Llegan y preguntan por Sergio Bello. Oiga, ¿cómo va Sergio Bello? Ah, caray, a ver, ¿dónde está? No, es que no vino. Ay, híjole, pues así mensaje, ¿por dónde se sienta? No, pues por acá. Y entonces más o menos ahí logran ver al alumno. Pero, pues, imagínense conocerlo. Ahora, interesarse por él, por el alumno, por sus atenciones, por él mismo, pues está un poquito complicado que se logre. Pero, sin embargo, es uno de los mandamientos que nos están dando acá. Bueno, principio pedagógico. Dice, es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con el estudiante. Ojo, no que se hagan amigos, simple y sencillamente acercarse pedagógicamente a él para saber cuáles son sus intereses, qué es lo que le gusta. A mí me tocó un caso, se los comento, por allá del 98, 99, trabajaba con calculadoras y pues un alumno que era tremendamente latoso, con la calculadora salió bastante bien. ¿Qué significa? Pues, pero ahí comprobé que efectivamente hay que llevar una serie de materiales para poder atender de manera distinta a nuestros alumnos. Entonces, pues, su interés estaba basado en la tecnología porque le gustaban mucho los videojuegos. Bueno, pues yo creo que el llevarle la calculadora fue algo bastante bueno. Y bueno, esto sabe muy bien la comunidad de aprendizaje de Puebla porque es parte de lo que trabajan ellos. Bueno, esta cercanía permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que le inviten a involucrarse más en su aprendizaje. Desafortunadamente nosotros los docentes hacemos nuestras, y vuelvo a repetir, estoy hablando de manera hipotética, en lo que he visto en algunas ocasiones, llevamos nuestra clase estándar para todos y difícilmente llevamos distintos materiales. Los maestros de primaria suelen tener en el salón de clases unos como tipo roperos, tipo closet, cerrados, les digo yo, hasta con 3 candados. Pues yo quisiera pensar que cuando llegan a clase y después de hacer el protocolo del saludo y la bienvenida, pues abren esos estantes y hay un sinfín de materiales dispuestos para que el alumno al momento de ponerle una tarea pues los pueda utilizar sin necesariamente que estén dedicados. Mira, estos son para trabajar matemáticas, estos para español, estos de naturales. No, un material no lo debemos etiquetar. Tiene que ser utilizado para cualquier cosa que el alumno le convenga. Entonces, hay que acercar muchos materiales o diversos materiales para que de esa manera el alumno seleccione pues con el que más se sienta útil. ¿De acuerdo? Bien. Quinto principio, estimular la motivación intrínseca del alumno. Esto viene de dentro hacia afuera. Nosotros podemos decir mil y un pensamientos, frases, conferencias, lo que ustedes quieran, dirigidas a padres, alumnos, a maestros. Pero si no descubrimos cómo motivar lo que lleva al alumno de dentro y lo exprese, difícilmente vamos a lograr que el alumno se involucre. Entonces, aquí el docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por la relación que establece en el aula con otros. Muchas veces vemos a los alumnos que no nos ponen atención, que están distrayéndose demasiado, pero no sabemos por qué, simple y sencillamente le llamamos a ver, ven acá. El otro día que escuché una conferencia acerca de las emociones,
decían que todo eso, digo, creo que lo sabemos, todo eso son respuestas que el alumno da a lo que lleva dentro, pero pues hay que saber cómo descubrirlo, ¿vale? Dice, de esta manera favorece que el estudiante tome el control de su proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Es necesario propiciar la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre la estrategia a fin de conseguir mejoras en su uso. A veces este tipo de enunciados nos dejan con un sabor de ¿y qué es esto? Pues simple y sencillamente, digo, a lo mejor pudieron haberlo puesto para mí en palabras más sencillas, ¿verdad? Como es el hecho de que, a ver, genera preguntas que hagan reflexionar al alumno, que ponga sus 5 sentidos en lo que está haciendo. Esa es la metacognición, tomar conciencia de lo que estamos haciendo para poder aprender. Una analogía es cuando nos dan un rompecabezas, nos dan algo que tengamos que resolver de manera manual, incluso el cubo Rubik, por ejemplo, o el cubo Soma para armarlo, en fin, todos esos manipulativos. A ver, haz esto. Y tú te pones a hacerlo y dices, ya lo tengo. Y clásica pregunta, ¿cómo le hiciste? Clásica respuesta, no me di cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo hizo por hacerlo de manera mecánica, de manera sin sentido, por decirlo así, y fue finalmente una serendipia lo que logró, ¿verdad? No fue poner atención, estar viendo qué movimientos hizo. Entonces, en la segunda parte de volverlo a hacer, a ver, inténtalo otra vez, a ver si ya lo logras. Entonces, el alumno ya va poniendo atención de qué es lo que hizo para lograrlo. Hay demasiadas cosas para poder lograr que el alumno logre desarrollar esa metacognición. Una es, pues, obviamente a base de preguntas, otra es a base de ponerle juegos, retos, donde deba desarrollar una estrategia. Eso le va a permitir al alumno, pues, desarrollar esa parte metacognitiva. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente. Aquí me pasé, debía haberle dado antes para que de aquí a que me responda. Bueno, entonces estas preguntas que van a hacer que el alumno reflexione, le van a llevar a que se apropie de ese aprendizaje y que sea sobre todo significativo. Principio número 6, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Volvemos a esa parte humanista. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Aquí ya lo dijo alguien, nos cae como anillo al dedo lo que estamos pasando. Jamás la educación a distancia va a sustituir la forma presencial. Sin embargo, la educación a distancia es un buen recurso para poder aprender muchísimas cosas. Yo he tomado, y yo creo que todos los que estamos acá hemos tomado cursos, diplomados, maestrías, lo que sea, a distancia, y pues nos ha ido bastante bien. ¿Por qué es muy bueno esto? Porque desarrolla disciplina, desarrolla honestidad, desarrolla un sinfín de valores y habilidades el estudio a distancia. Pero pues sí, la relación social siempre es importantísima. Más adelante, bueno, en todas de las charlas va a estar el doctor Cantoral, al margen de lo que vaya a hablar, ojalá nos toque esa parte de la socioepistemología, que es una de sus teorías muy interesantes. Entonces, aquí viene esta parte. Bueno, por lo tanto, es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo grupal sea central. Y aquí mucho cuidado, no hay que confundir el trabajo en equipo como el trabajo colaborativo. Entonces, el trabajo colaborativo cooperativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros. Creo que esto lo hemos hecho muchas veces. Explícale tú, el aprendizaje entre pares ha quedado demostrado que pues es muy bueno, y sobre todo en los alumnos de educación básica, porque a veces nosotros los docentes, y sobre todo en matemáticas, usamos mucho el lenguaje técnico, el lenguaje propio de nuestra asignatura, y debemos empezar en una línea ascendente, hablando de manera hasta coloquial si es necesario, pero bueno, finalmente de una forma sencilla, y después poco a poco ir introduciendo el lenguaje técnico para que el alumno vaya apropiándose de él y vaya
hablando el lenguaje de forma correcta y bueno, podamos tener un poquito más de éxito. Bien, 7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Esto es muy importante porque hoy en día basta con que entremos un poquito a internet, algunas páginas que se dedican a esta parte de la didáctica, y vamos a encontrar que ya nos están ofertando algunos gratis, otros hay que pagarlos, pero ya no están vendiendo las planificaciones, ya no las están proporcionando, y luego nosotros lo único que hacemos es cambiarle el nombre y las presentamos. No, hay que buscar el aprendizaje situado. Entonces el profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a su realidad. Caso bien fácil, aquí en el estado de Tlaxcala pues no tengo metro, el transporte colectivo del metro, no tengo un ruta, no tengo algún sistema de transporte de ese tipo. No, aquí pasa la pecera, pasa la combi y se va, entonces no puedo ponerle un problema pues con el metro, porque no lo tiene, a menos que propicie el ambiente a través de un video, ilustrarlo de qué es. Entonces ya lo estoy situando en un contexto del cual voy a sacar algunos problemas que le van a ayudar. A esto se refiere esta parte y nos dice que el aprendizaje en el contexto en el que está inmerso en el marco de su propia cultura, si no hay que apartarnos demasiado. A veces en matemáticas ponemos o en física, que un cohete que va a ir a la luna y que quién sabe que no, donde podemos hacer experimentos controlados en una mesa con los materiales necesarios. Y este es el reto pedagógico. Reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento donde los alumnos se enfrentan a circunstancias auténticas. Es bien importante esto. Recordarán, no critico, yo aprendí con los libros de Baldor, ¿verdad? Pero pues podríamos esos problemas llevarlos a su contexto. Si tú vas a comprar, Juanito fue a comprar 3 chocolates y 5 paletas por 10 pesos y Pedro fue a comprar 2 paletas y 4 chocolates por tantos pesos, ¿cuál es el valor de cada una de ellas? Y bueno, pues ya le estoy contextualizando en algo que sí lo puede vivenciar y pues puede empezar a plantear sus ecuaciones y resolverlas. Pero pues si nos damos cuenta, hoy en día a un niño le das un billete de 100 pesos y le dices vete a comprar 3 kilos de huevo y un cuarto de jamón, 1 kilo de huevo porque no alcanza, ¿verdad? Un kilo de huevo y un cuarto de jamón, y ya regresa el niño y ¿cuánto te costó el huevo? ¿Quién sabe? ¿Cuánto te costó el jamón? ¿Quién sabe? ¿Cuánto fue todo? No sé, ahí está el cambio. O sea, ni siquiera eso pueden verlo, no pueden, o sea, no les exigimos más bien en casa hacer ese tipo de operaciones pequeñas. Yo recuerdo que a mí sí a ver cuánto fue, y te fijas en entonces ya me obligaba de alguna manera. Bueno, el octavo principio, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Deben ir de la mano. Es clásico escuchar a los alumnos que se quedan, oiga maestro, pues sí, esto en donde lo enseñó, no, pero estaba tu libro. Entonces debemos hacer evaluaciones no que midan, ¿sí? Sino, o asignen números, sino que nos permita hacer una exploración. Entonces, pues se visualizan 4 variables. Las situaciones didácticas que nosotros manejamos, las actividades del estudiante, qué es lo que va a hacer, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy proporcionando y con base en eso voy a hacer mi evaluación, los contenidos desde luego y sobre todo la reflexión del docente sobre su práctica. La evaluación no solamente es para el alumno, también es para el maestro. Si mis alumnos están teniendo aquí problemas, pues tengo que saber por qué, qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien. Porque pues ponerlo a que repita, por eso la historia, la asignatura de historia ha cambiado tanto, ya no es de memorizarse fechas, nombres, lugares, sino que es reflexionar, la historia es reflexiva, poner escenarios alternos. Bueno, entonces la evaluación, bueno, pues esto todos lo saben, por su tipo, diagnóstica, formativa, sumativa, por quienes intervienen, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación,
¿Qué instrumentos puede usar? Bueno, pues aquí hay algunos: rúbrica, listas de cotejo, diario de observación, portafolio de evidencias, pruebas clínicas orales, proyectos, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que en esa parte no tenemos ningún problema. Bien. 9. Modelar el aprendizaje. Esta es una parte muy interesante porque al nosotros poner atención y al haber seguido de alguna manera los principios anteriores, bueno, eso nos va a permitir hacer una modelación, ¿sí? Número 1, esto es muy escabroso, ¿verdad? Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes. Muchas veces, no sé si lo han visto en las noticias o en alguna película, que el maestro pone el reglamento, o entre todos ponemos el reglamento. Sí, he visto y me ha tocado ver que, a ver, el asesor, ¿verdad? A ver, chicos, vamos a poner el reglamento. Ok, y hoy en día lo que está muy de moda, no uso del celular. Y si el alumno usa el celular, es decomisado inmediatamente. Pero si le suena el celular al maestro o maestra, pues él sí responde, él sí se sale a contestar. Importante o no importante, lo está haciendo, está mensajeando, está chateando, no sabemos qué está haciendo, pero está muy emocionado con su celular, pero el alumno no. Entonces, los dichos de los abuelos son muy, muy buenos, ¿verdad? Se educa con el ejemplo. Entonces, pues aquí esta parte es la que nos está diciendo. Bueno, por los que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar con ellos. Ahí está, se educa con el ejemplo, tanto frente a los estudiantes como compartiendo las actividades con ellos. A ver, clásico, ¿no? El maestro de educación física se pone a dar indicaciones, pero él no lo hace. Antes, no sé, hoy en día, pero los maestros de educación física que a mí me tocaron, pues eran gorditos, y pues nos ponían a correr un montón, y él ahí se estaba nada más retracado en el tablero de básquetbol o de la cancha de fútbol. Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que hacer. Y aquí yo lo enfocaría más a que no pongas actividades con tus alumnos si tú no las has realizado. Tienes que realizarlas para poder ver qué es lo que va a enfrentar tu alumno. Bien, el número 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Bien, aquí hay muchos ejemplos, voy a dar un par de ellos. Hoy no solo la escuela, hoy no solo se aprende en la escuela. Los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información. Para fácil, el internet, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades e intereses. 2 ejemplos. Los chicos hoy en día, de manera formal, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación, pues está con los programas de televisión. Buenos o malos, no los vamos a cuestionar, pero ahí está, y hay 5 tareas que tienen que resolver e ir guardándolos como parte de sus evidencias. Otro es lo que van publicando los maestros, ya sea a través de su WhatsApp, a través de su página de Facebook o a través de una página institucional de la escuela. En fin, pero además de eso, también vemos que hay invitaciones a que los alumnos participen en torneos, olimpiadas, desafíos, etcétera. Y pues ahí los chicos, por ejemplo, el día de ayer dieron los resultados del tercer torneo de matemáticas, y pues con la sorpresa que 18 alumnos de Tlaxcala lograron tener alguna mención. Entonces, los alumnos están ávidos. Procuremos que no seamos nosotros los maestros los que les matemos esas ganas de aprender. Bien. Principio número 11. Promover la relación interdisciplinaria. Esto es bien importante porque antes decían, oye, mira cómo escriben los niños, échame la mano, tienen muchas faltas de ortografía. No, eso es de español, yo sé de matemáticas y a mí no. Oye, que tengo que comunicarme con mis maestros, soy coordinador académico en una secundaria técnica número 4, que tengo que comunicarme con mis maestros, ya sea vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía chat, vía X, donde hay que escribir
me doy cuenta cómo el maestro se dejó absorber por la moda de la chaviza, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también escribe la K, escribe sin acentos, escribe no sé cómo. El autocorrector creo que lo desactiva, ¿sí? Pero sí veo, digo, híjole, sí, yo también tengo faltas de ortografía, pero trato de tener un poquito de cuidado. Cuando es error de dedo, pues ni modo, ¿verdad? Pero cuando se trata de confundir alguna letra, yo espero que no sea el caso aquí, pues sí está complicado. Bueno, dice que la enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. Eso es lo que debemos hacer y por eso se trabajan los proyectos, para entrelazar las asignaturas y que de una u otra manera lo vean desde ese enfoque. ¿Vale? Entonces la información que hoy se tiene como sobre cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizaje que se organizan de cierta manera, permite trabajar para crear estructuras de conocimiento. Esto es algo así de forma integral, que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas. Entonces eso no hay que dejarlo fuera, hay que hacerle mucho caso. Favorecer la cultura del aprendizaje. Esta es una parte con la que vamos a tener que luchar hasta con nosotros mismos quizá. Pero esto de la cultura del aprendizaje, y pues pudiera ser una cultura en general, porque para tener una cultura del aprendizaje hay que tener una cultura general, hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de horarios, someternos a horarios como ahorita lo estamos haciendo. Bueno, pues ya nos pusieron nuestro horario y vamos a tratar de ser puntuales. Entonces dice que hay que promover que el estudiante entablare relaciones, que se comunique con otros para seguir aprendiendo. Aquí yo les puedo seguir dando ejemplos. Cuando llevamos a los chicos a Olimpiadas de Matemáticas, ese es un referente. Sí, obviamente son alumnos especiales que retan a la matemática, pero yo creo que no es difícil. Los alumnos no todos van a ser matemáticos. Hay quienes les va a gustar el español, la lectura, hay quienes les va a gustar física, química, historia, geografía, en fin, algunas asignaturas tienen que ser buenos incluso hasta para los deportes, hasta para contar chistes, en fin, son buenos para algo, nada más hay que descubrir para qué y enfocarnos ahí. Entonces, los chicos de Olimpiada están comiendo y ya jalaron una servilleta y ya están preguntándose, oye esto, oye el otro, para acá y para allá. Nuestros alumnos normales, estándar o promedio, como queramos llamarlos, para que no sea algo que suene ofensivo, ¿verdad? A nuestros alumnos estándar, pues privilegian más la parte social y no social en el aprendizaje de que lo socialicen, sino cómo fuiste, dónde estás, qué hiciste, viste esto, viste aquello. Ahorita nuestros alumnos están muertos por regresar, pero no porque quieran vernos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor algunos sí. Están ansiosos de llegar a platicarse cómo les fue, a platicarles sus experiencias, y no a nosotros, sino entre compañeros, ¿sí? Entonces esa parte es la que vamos a ver ahorita. ¿verdad? Entonces, el propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. Bueno, pues ojalá logremos que nuestros alumnos hagan esto. Los estudiantes aprendan a regular emociones, impulsos, motivaciones, procesos de aprendizaje. Pues es algo deseable, ¿verdad? Que un alumno tenga autocontrol, si luego como adultos no lo tenemos, pues imagínense. Gestionar el tiempo es algo bien importante. Ojalá lo logremos primero nosotros y les enseñemos a nuestros alumnos a gestionar su tiempo, organizarlo. Las estrategias de estudio y a interactuar con otros para propiciar aprendizajes relevantes. Bueno, pues el primer principio, para empezar, pues sería a través de la socialización. 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, los salones son muy heterogéneos y pues hoy en día tenemos que recibir en los salones de clase, en las escuelas, alumnos sin importar la condición en que vengan, y me refiero a que si tienen algún tipo de capacidad diferente, pues tenemos que recibirlo y atenderlo. Es muy complicado, yo lo he visto con mis maestros de la técnica 4, cómo sufren y batallan con alumnos con déficit de atención, con poco desarrollo intelectual, no sé cómo le llamen,
pero sí se las ven muy difíciles, pero pues hasta de ahí tenemos que aprender. Es como hoy nos dicen que es una carpeta no es carpeta de evidencias, es carpeta de experiencias, y afortunadamente mis maestros, para ser exacto, 4 de ellos de los 50 que tengo en el turno vespertino, 4 de ellos mandaron actividades reflexivas acerca del momento epidemiológico que estamos viviendo. Entonces, pues me pareció muy acertado eso. Los estudiantes han de fundar su práctica en la equidad, mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural y social como características intrínsecas y positivas del aprendizaje, del proceso de aprendizaje en el aula. Pues es parte de lo que debemos ir haciendo. No sé, para empezar, pues nosotros hacer privilegiar ese tipo de diversidad. A otro fenómeno que yo no lo había visto de cerca, porque pues después del 2010 que estuve en la Secretaría de Educación Pública en el programa de pensamiento matemático, en el 2018 me integro como coordinador académico. Entonces en ese lapso no había visto de cerca los problemas no es problema, más bien las situaciones que se viven en cuanto a la diversidad sexual en las escuelas. Entonces cuando me empiezan a poner al tanto de lo que hay, pues para ser mi primera vez ya verlo tan de cerca, pues tuve que sentarme y decir, tienes que reaccionar así y así. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo de otra manera. Y no me fue difícil, pero no pensé que se diera con un índice como lo vi. No puedo calcular ahorita el índice, pero dije, bueno, pues un caso. Yo en lo personal en las escuelas pues viví, o más bien estuve en la escuela con un compañero que pues tenía otra preferencia, pero pues no pasaba nada, ¿no? Pero ya ver más allá de lo que tú has visto, pues no es porque no exista. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no existe. Entonces, todo ese tipo de situaciones son los que a los que nos tenemos que enfrentar y enseñar al alumno a vivir con ello, ¿vale? La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo de conocimientos y la convivencia. Pues es algo deseable también, ¿sí? Que nosotros vayamos encaminando a nuestros alumnos hacia esto. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo, estimulante en cada niño o joven que sea valorado y se sienta seguro y libre. Esta parte es muy complicada porque de repente el maestro cae en esa desesperación y pues sí, definitivamente no logran estos ambientes de aprendizaje en el alumno. A ocasiones el alumno dice, pues es que yo no quiero entrar a esa clase. ¿Por qué? Pues es una respuesta a que no se sienta a gusto, se siente agredido o no se siente valorado. Pues bueno, estamos llegando ya a esta parte final de esta charla, con todos los problemas técnicos que desgraciadamente experimentamos. Estos fueron los principios pedagógicos. Maestra Mónica, maestro Felipe, no sé si haya... Gracias, maestro Sergio. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo encontré ahorita, bueno, son 4 preguntas que quiero planteárselas todas de forma directa para que usted a lo mejor vaya dando respuesta a ellas, ¿no? La primera, hay una inquietud sobre qué hace falta para que los docentes consideren de manera preponderante en su práctica docente cotidiana los principios pedagógicos, y también hay otra relacionada en donde dice qué estrategias se han implementado desde el currículum vigente para promover estos principios pedagógicos. Digamos que esta es la primera, estas dos corresponden a un punto. La segunda, que me pareció interesante, de un anónimo, dice, ¿cuál es la diferencia entre los 14 principios del modelo actual a los 12 del modelo anterior?
Una tercera de Alejandra Ábalos es cómo replantear estos principios curriculares en la educación a distancia, y esta está muy relacionada también con inquietudes ahorita de lo que estamos viviendo con la situación de trabajo desde casa y la pandemia del COVID. Y por último, si considera usted necesario hacer un trabajo doble al inicio con padres de familia para ayudarlos a entender y contar con su valiosa participación para promover los principios pedagógicos. Digamos que esto es lo que yo pude sintetizar de las inquietudes en el chat. Ok, bueno, muy interesantes las preguntas y no dudo que haya otras más, pero bueno, aquí viene una cuestión muy interesante. Para que estos principios pedagógicos tengan un impacto en nuestro día a día, yo siempre lo he dicho, a mí no me importa cómo llegaste, así les digo a mis maestros cuando les doy el curso, ya llegaste aquí, ya eres propietario o interino de estas obras, estás frente al grupo, tienes que amar lo que haces, eso es un hecho ineludible. Yo definí la orientación vocacional como que te hicieran notar que tú eres bueno para esto. ¿Por qué? Porque lo estás disfrutando. ¿Te gusta hacer esto? Sí, me gusta hacer esto. Bueno, pues entonces, mira, estudia esto, y lo vas a hacer, pero mira, de maravilla, te van a enseñar cómo hacerlo mucho mejor que lo estás haciendo ahorita. Y ¿sabes qué? Te van a pagar por hacerlo. Entonces, nosotros ya estamos frente al grupo. Independientemente del perfil, de la vocación, de lo que sea, ya estamos acá. Ahora, ¿qué nos toca? Hacerlo lo mejor posible. Y la única forma para hacerlo lo mejor posible es, si ya tenemos en nuestras manos un documento que va a regirnos en nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es, entonces, leerlo a conciencia, profundizarlo, y preguntar con expertos o con compañeros cómo lo estamos entendiendo, para que hablemos el mismo lenguaje, porque andamos cada quien caminando por donde lo mejor creemos. Entonces, debemos realmente conocerlos, entenderlos y acercarnos con gente que nos pueda orientar. ¿Cómo? Pues yo ahorita hice un ejercicio, pero no quiere decir que sea absoluto. Desde luego que hay expertos todavía que nos pueden a dar luz en esto de los principios pedagógicos y quizás nos den orientaciones todavía mucho mejores que lo que ahorita hemos platicado. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Realmente es mínima. ¿Por qué? Porque solamente hubo unos recursos en cuanto al sentido humanista que se le está dando, en donde en el anterior era la escuela al centro, hoy es el alumno al centro. Entonces, hoy en día le han dado primordial, por no decir único, peso al alumno, en donde el alumno tiene que ser el protagonista, y muchos maestros ya están dejando de ser los que están frente al pizarrón y diciendo todo, los que están hablando. Ya ese es nuestro papel desde hace, pues creo que desde el 2011, en donde nosotros los maestros somos mediadores entre el conocimiento y el alumno, entre los libros y el alumno. Nosotros tenemos que allanar ese camino para que el alumno llegue. Con los padres debemos involucrarlos y tener acercamiento con ellos. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, no esperar, porque el padre de familia muchas veces llega a la escuela en agosto y regresa en junio por su chamaco. Y ya. Y entonces cuando vienen los reclamos, y por qué sacó esto y por qué sacó lo otro. Por eso es importante que llevemos nuestras bitácoras, nuestros registros, todos los instrumentos necesarios para tener las evidencias de que, y no dejar a los niños, por eso están los eslogans, nadie fuera ni nadie atrás. Aquel alumno que ya se va rezagando, irlo jalando, regresarnos con él. Si yo ya veo que estos van adelante, bueno, pues síganle y me regreso con los que están atrás. Esto se tiene que hacer con otros maestros, con los directivos y desde luego con los padres de familia. Pero se van a encontrar con lo que nos hemos encontrado todos, ¿verdad? Todos nos hemos encontrado con padres que por más que los llames, no van. Todo el mundo trabaja, nadie puede ir.
Entonces, esa es la parte cultural, la parte de conciencia de que los padres deben estar conscientes de su papel con sus hijos. Los maestros creo que estamos haciendo nuestra parte. Entonces, es algo que tenemos que profundizar. No se requieren más talleres, no se requieren, no sé, lo que sí se requiere es que leamos los principios pedagógicos, que nos comuniquemos entre compañeros de la misma escuela para ver si todos estamos entendiendo realmente de qué se trata esto. No se trata de llenar vasos con conocimientos, no, se trata de que el alumno aprenda de manera significativa, que comprenda y que sobre todo que el alumno cuente con herramientas para poderlas utilizar posteriormente en cualquier parte, no nada más en el salón de clase. Y eso es algo que la matemática brinda, un sinfín de posibilidades que el alumno tiene para resolver un problema. Resolver un problema no es encontrar la respuesta, resolver un problema es encontrar los caminos para llegar a ella. Y así en la vida cotidiana, al presentarse un problema, bueno, pues que no se vaya como el dicho coloquial, te saliste por la tangente. Y lo dicen sin conciencia de lo que significa, ¿verdad? Pero si es que saliste por la tangente, no, hay que buscar el mejor camino posible.